¿Qué harías si el hombre que te rompió el corazón de repente regresa como un multimillonario, pero con un secreto más oscuro de lo que jamás imaginaste? No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias. Si te gusta esta, dale me gusta y comparte con tus amigos para que más personas la conozcan. El fantasma de Madrid. Sofía Vega se detuvo en seco, su corazón dando un vuelco cuando su mirada se clavó en un perfil familiar al otro lado del restaurante abarrotado. Allí, sentada en una mesa de la esquina rodeada de socios impecablemente vestidos, estaba un rostro que no había visto en 15 años, pero que reconocería en cualquier lugar. Alejandro Benítez, su primer amor, el chico que le había prometido el mundo, y luego desapareció sin dejar rastro durante su último año de bachillerato. Se aferró a la bandeja que llevaba contra el pecho, de repente agradecida por la tenue iluminación que la mantenía parcialmente oculta entre las elegantes sombras del restaurante. «Sofía, la mesa 7 necesita que tomes su pedido», la llamó Marisa, la gerente de planta, devolviéndola a la realidad. «Y el señor Moreno dice que los inversores de la mesa 12 necesitan un trato especial. Al parecer, hay un gran director ejecutivo entre ellos». «Claro, disculpa», murmuró Sofía, ajustándose el uniforme y metiéndose un mechón de cabello castaño detrás de la oreja. A los 33 años, nunca imaginó que seguiría sirviendo mesas en el Jardín del Chef, uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Pero la vida le había lanzado una serie de desafíos, y después del diagnóstico de cáncer de su padre hace 2 años, había pospuesto su sueño de abrir una pastelería para ayudar con las crecientes facturas médicas. Respiró hondo y se dirigió hacia la mesa 7, tomando a propósito la ruta más larga para evitar pasar por la mesa de Alejandro. Mientras garabateaba el pedido de cena de aniversario de una pareja, su mente retrocedió a ese verano después del segundo de bachillerato, cuando ella y Alejandro eran inseparables. La forma en que la besaba bajo el viejo roble junto al lago de la casa de campo, sus ambiciosos sueños de convertirse en arquitecto, los anillos de promesa que habían intercambiado, jurando asistir a la misma universidad, y luego su misteriosa desaparición que la dejó con el corazón roto y confundida durante años. «Señorita, ¿también podríamos pedir una botella de su mejor cava?», la voz de un hombre devolvió a Sofía al presente. «Claro, excelente elección», respondió con su practicada sonrisa de camarera, completando su pedido antes de dirigirse a regañadientes a la mesa 12. Mientras se acercaba, sus palmas comenzaron a sudar. Alejandro estaba sentado de espaldas a ella, su cabello castaño, antes desaliñado, ahora perfectamente arreglado, sus hombros más anchos, bajo un traje obviamente costoso. La mesa quedó en silencio mientras se acercaba, y el propio señor Moreno apareció, colocando una mano protectora en el hombro de Sofía. «Sofía se encargará especialmente de su mesa esta noche, caballeros», anunció Moreno con orgullo. «Es nuestra mejor camarera». Las mejillas de Sofía se encendieron cuando 6 pares de ojos se giraron hacia ella. Todos menos los de Alejandro. Él parecía absorto en el estudio de la carta de vinos. «Comenzaremos con su mejor champán», dijo un señor mayor con canas. «Hoy celebramos una importante adquisición». «Claro, señor», respondió Sofía, su voz más firme de lo que se sentía. «¿Le gustaría que le hable de las especialidades del chef esta noche?» Mientras recitaba el menú de memoria, sintió que la mirada de alguien se intensificaba. Lentamente, Alejandro se dio la vuelta en su silla. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de ella por primera vez. Por un momento, el bullicioso restaurante pareció desaparecer,
dejándolos solo a ellos dos, suspendidos en el tiempo. Un destello de algo, reconocimiento, sorpresa, cruzó su rostro antes de que se asentara en una sonrisa educada e impersonal. «Eso suena excelente», dijo con suavidad, su voz más profunda de lo que recordaba, pero inconfundiblemente la suya. «Confiaremos en sus recomendaciones». ¿No la reconoció? O peor aún, ¿lo hizo y no le importó? Sofía asintió profesionalmente, recogió los menús y se retiró a la cocina, sus manos temblando ligeramente. ¿Cómo podía no recordarla? ¿O simplemente estaba fingiendo por el bien de sus colegas? «¿Estás bien?», preguntó Marcia, notando la palidez de Sofía mientras tecleaba el pedido. «Parece que has visto un fantasma». «Algo así», murmuró Sofía. A través de la ventana circular de la cocina, podía ver a Alejandro riendo con sus socios, pareciendo en cada centímetro el exitoso hombre de negocios. ¿Crees que Alejandro no la reconoció de verdad? ¿O simplemente está fingiendo para no dar explicaciones? El ruido de la cocina era un frenesí de actividad. Los chefs llamaban a los pedidos y los cocineros se movían con una precisión practicada. Sofía se apoyó contra el mostrador de acero frío, tratando de recomponerse. Esto era ridículo. Habían pasado 15 años. Lo que sea que hubieran compartido de adolescentes se había ido hacía mucho tiempo, enterrado bajo el peso de las responsabilidades adultas y el paso del tiempo. «Pedido para la mesa 9», llamó el chef principal, deslizando los platos. Sofía se obligó a volver al modo profesional, entregando las comidas a una familia que celebraba una graduación antes de volver a la mesa de Alejandro. «¿Qué tal está todo esta noche, caballeros?», preguntó, rellenando los vasos de agua y evitando el contacto visual directo con Alejandro. «Excepcional», respondió el hombre de pelo canoso. «Benítez, tenías razón sobre este lugar». Alejandro asintió, tomando un sorbo de su vino. «El jardín del chef siempre ha tenido un significado especial para mí». Sofía casi se le cae la jarra de agua. ¿Fue eso una pista de que recordaba, que sabía exactamente quién era ella? «Más pan, por favor», solicitó otro ejecutivo, y Sofía se sintió agradecida por la distracción. Mientras se apresuraba a regresar a la cocina, vio su reflejo en la superficie pulida de una bandeja de servir. Apenas se reconocía a sí misma a veces. La chica segura y ambiciosa, que una vez tuvo una beca para la escuela de cocina, ahora reemplazada por una mujer con líneas de preocupación perpetuas grabadas entre sus cejas. La enfermedad de su padre lo había cambiado todo, obligándola a abandonar sus estudios y aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar. El jardín del chef había sido un salvavidas con su salario decente y horarios flexibles que le permitían coordinar el cuidado de su padre. Durante toda la noche, Sofía mantuvo la compostura mientras servía a la mesa de Alejandro. Ni una sola vez dio alguna indicación de que la conociera, aunque ocasionalmente lo sorprendió mirándola con una expresión curiosa, cuando él pensaba que ella no lo veía. Para cuando trajo sus postres, se había convencido de que él realmente no la había reconocido. 15 años era mucho tiempo, y ella también había cambiado. Su cabello, antes largo, ahora caía en un práctico corte bob, y la chica despreocupada que había sido reemplazada por una mujer curtida por la responsabilidad y el sacrificio. El grupo se demoró con el café y el coñac, discutiendo asuntos de negocios en voz baja. Sofía se movía eficientemente a su alrededor, invisible pero esencial, como a menudo lo eran los camareros para los ricos. Escuchó fragmentos de conversación,
algo sobre un proyecto de vivienda revolucionario, materiales sostenibles y una gran oportunidad de inversión. Tu visión podría transformar la vida urbana, le dijo un hombre a Alejandro, no solo para la élite, sino para todos. La respuesta de Alejandro la sorprendió. Ese siempre ha sido el punto. La arquitectura no se trata solo de diseñar edificios hermosos, se trata de crear espacios donde las personas puedan prosperar, independientemente de sus medios. Sonaba como el Alejandro que había conocido, el chico idealista con grandes sueños de cambiar el mundo a través del diseño. Tal vez alguna parte de él se había mantenido fiel a esa visión después de todo. A medida que avanzaba la noche, el restaurante se fue vaciando. El señor Moreno escoltó personalmente a algunos invitados VIP a la puerta, mientras Marcia comenzaba los procedimientos de cierre. A Sofía le dolían los pies por el largo turno, pero la mesa de Alejandro no mostraba signos de irse. Finalmente, cuando el reloj se acercaba a la medianoche, los hombres recogieron sus cosas. El hombre de pelo canoso sacó una tarjeta de crédito de la compañía y se la entregó a Sofía. «Cárguelo todo a Innovaciones Arquitectónicas Benítez», dijo, «y agregue una generosa propina por su excelente servicio». Los dedos de Sofía temblaron ligeramente mientras procesaba el pago, el nombre de la compañía confirmando lo que había empezado a sospechar. Alejandro no solo había logrado su sueño de convertirse en arquitecto, sino que había construido un imperio a su alrededor. Cuando regresó con el recibo, los ejecutivos comenzaron a salir, agradeciéndole al pasar. Alejandro se quedó, ajustándose la corbata y revisando su teléfono. Cuando se quedaron momentáneamente solos, él levantó la vista hacia ella, sus ojos intensos. «No has cambiado tanto como crees, Sofía Vega», dijo en voz baja. Se le cortó la respiración. «Así que sí me recuerdas. Te reconocí en el momento en que entré», admitió, su voz baja. «Simplemente no estaba seguro de si querrías reconocer nuestra historia». Antes de que pudiera formular una respuesta, se metió la mano en el bolsillo del traje y sacó una tarjeta de presentación, colocándola sobre la mesa. «Estoy en Madrid por las próximas 2 semanas. Deberíamos hablar». «¿Sobre qué exactamente?», preguntó Sofía, encontrando su voz. «Han pasado 15 años, Alejandro. Desapareciste sin una palabra». Una sombra cruzó su rostro. «Lo sé, y te debo una explicación. Más de una, en realidad». Miró su reloj. «Pero no aquí, no ahora. Mañana a las 2 de la tarde en mi oficina. La dirección está en la tarjeta». Sofía no la cogió. «Tengo responsabilidades. Mi padre...» «Sé lo de tu padre», la interrumpió, sorprendiéndola. «Y lo de la pastelería que nunca abriste». «Sé mucho más de lo que crees, Sofía». El uso familiar de su nombre la hizo estremecerse. ¿Cómo sabía lo de su padre, lo de sus sueños? ¿Había estado siguiéndola todos estos años? «Mañana a las 2 de la tarde», repitió, deslizando la tarjeta más cerca de ella. «Lo que tengo que contarte podría cambiarlo todo». Con esa críptica declaración, se dio la vuelta y se alejó, dejándola mirándolo. Después de un momento de vacilación, recogió la tarjeta, examinando la letra en relieve. Alejandro Benítez, director ejecutivo. Innovaciones Arquitectónicas. Benítez. Al darle la vuelta, encontró una nota escrita a mano. Hay promesas que tardan más en cumplirse que otras. Su corazón martilleó contra sus costillas, mientras se guardaba la tarjeta en el bolsillo. ¿Qué podría querer decir? ¿A qué promesa se refería? ¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo? Mientras Sofía terminaba las tareas de cierre, su mente daba vueltas con preguntas y posibilidades.
¿Por qué Alejandro Benítez, ahora aparentemente un arquitecto multimillonario, había regresado a su vida? ¿Y por qué le importaba tanto que ya estaba mentalmente reorganizando el horario de mañana para ir a esa reunión de las 2 de la tarde? ¿Qué harías si recibes una llamada de un ex que te rompió el corazón hace años? ¿Irías a la reunión o lo ignorarías? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Sofía se miró al espejo del baño a la mañana siguiente, las ojeras traicionando su noche de insomnio. La tarjeta de presentación de Alejandro Benítez yacía en el mostrador a su lado, la letra en relieve atrapando la luz de la mañana. Había leído la misteriosa nota en su reverso al menos 20 veces. Hay promesas que tardan más en cumplirse que otras. No le debes nada, le dijo a su reflejo con firmeza, tratando de convencerse a sí misma. Pero la curiosidad la atraía sin descanso. ¿Por qué había desaparecido? ¿Por qué estaba de vuelta ahora? ¿Y cómo sabía de la enfermedad de su padre y sus sueños de pastelería abandonados? El sonido de la tos desde el pasillo sacó a Sofía de sus pensamientos. Se apresuró al dormitorio de su padre, donde Mateo Vega luchaba por sentarse en la cama. «Buenos días, cariño», dijo Mateo con debilidad, intentando sonreír. A los 62 años, el que una vez fue un vibrante ex maestro, ahora parecía frágil y disminuido. Su cuerpo asolado por agresivos tratamientos contra el cáncer que habían frenado, pero no detenido, la progresión de la enfermedad. «¿Cómo te sientes hoy, papá?», preguntó Sofía, ajustando las almohadas y revisando el horario de medicación pegado a la mesita de noche. «Mejor que ayer», respondió Mateo con el optimismo característico que Sofía siempre había admirado. «Llamó tu tía. No puede venir hasta las 4 hoy». Sofía se mordió el labio. La tía era la cuidadora a tiempo parcial que venía mientras Sofía trabajaba. «Eso va a ser un problema. Tengo una cita a las 2. ¿Una entrevista de trabajo?», preguntó Mateo con esperanza. «¿Sabes que te he estado diciendo que busques algo que use tu formación culinaria?». Sofía dudó. No exactamente. Me encontré con alguien anoche, alguien del pasado». Los ojos de Mateo, aún agudos a pesar de su enfermedad, buscaron el rostro de Sofía. «Alejandro Benítez», afirmó en lugar de preguntar. Sofía lo miró con sorpresa. «¿Cómo lo supiste?» «Oh, cariño, puede que esté enfermo, pero todavía leo la sección de negocios local», dijo Mateo con un toque de su antiguo humor. Su foto salió en el periódico el mes pasado, algo sobre un proyecto innovador de viviendas asequibles. Sabía que había regresado a Madrid. «¿No se te ocurrió mencionármelo?», preguntó Sofía incrédula. Mateo extendió la mano hacia la de su hija. «¿De qué habría servido? Pasaste años tratando de superar a ese chico». Sofía se sentó en el borde de la cama. «Quiere verme hoy. Dice que tiene algo importante que decirme». Después de 15 años de silencio, el tono de Mateo se endureció. «Ese chico te rompió el corazón, Sofía. Estuviste deprimida durante meses después de que desapareció. Dejaste de hornear, dejaste todo lo que amabas. Tenía 18 años, papá. Todos tienen un corazón roto en el bachillerato», dijo Sofía con desdén, aunque ambos sabían que había sido más que eso. La inexplicable desaparición de Alejandro la había destrozado de una manera que le había llevado años reparar. «¿Qué quiere ahora?», preguntó Mateo, con la preocupación evidente en su voz. «No lo sé, pero creo que necesito averiguarlo», admitió Sofía. «Por cierre de cuentas, si no es por otra cosa». Mateo apretó la mano de su hija. «Solo ten cuidado. Los hombres ricos con la conciencia culpable pueden ser peligrosos». Sofía pasó la mañana preparando comidas para su padre, llamando para reprogramar la llegada de la tía e intentando no obsesionarse con su próxima reunión. A la 1:15 p.m. se paró frente a su armario, frustrada por sus limitadas opciones.
Nada parecía apropiado para encontrarse con un exnovio multimillonario. Finalmente se decidió por un simple vestido azul marino, el que usaba para las entrevistas de trabajo, y un par de tacones modestos. Innovaciones arquitectónicas. Benítez ocupaba las 3 plantas superiores de un reluciente rascacielos en el centro de la ciudad. El estómago de Sofía se anudó mientras el ascensor ascendía al piso 48. Las puertas se abrieron para revelar una impresionante zona de recepción, con techos altos y ventanas de piso a techo, que ofrecían vistas panorámicas del horizonte de Madrid. El espacio equilibraba perfectamente la elegancia moderna con una calidez acogedora, exactamente la estética que Alejandro siempre había admirado. ¿Puedo ayudarla?, preguntó una pulcra recepcionista sentada detrás de un elegante escritorio. Soy Sofía Vega. Tengo una cita a las 2 en punto con el señor Benítez, dijo, el nombre formal sonando extraño en su lengua. Claro, señorita Vega, el señor Benítez la está esperando, respondió la recepcionista, sin ofrecer ninguna pista de sorpresa o curiosidad. Por favor, sígame. Sofía fue guiada a través de un espacio de trabajo abierto, donde arquitectos y diseñadores colaboraban en mesas de dibujo y estaciones de computadoras. Las paredes mostraban impresionantes representaciones de edificios y comunidades, muchas con premios y placas de reconocimiento. Innovaciones arquitectónicas. Benítez estaba claramente a la vanguardia de la industria. La recepcionista se detuvo ante un conjunto de puertas de vidrio grabadas con el logo de la compañía. El señor Benítez estará con usted en breve, dijo, haciendo un gesto para que Sofía entrara en un espacioso despacho antes de retirarse en silencio. Sola. Sofía contempló el espacio que gritaba éxito y poder. Un enorme escritorio hecho de madera reciclada dominaba un lado de la habitación, mientras que una zona de asientos con cómodas sillas de cuero ocupaba otra. Pero lo que le llamó la atención fueron los bocetos enmarcados en las paredes, diseños dibujados a mano en lo que parecían servilletas y trozos de papel. Se acercó a examinar uno y se sobresaltó suavemente. En la esquina, con una letra familiar, había una fecha y 2 conjuntos de iniciales. AB y SB. Tú inspiraste ese, dijo la voz de Alejandro detrás de ella. Sofía se dio la vuelta para encontrarlo parado en la puerta, más casualmente vestido que la noche anterior, con vaqueros oscuros y una camisa con botones, pareciendo menos un titán corporativo y más como el chico que ella había conocido. ¿Guardaste mis bocetos en servilletas?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Lo guardé todo, Sofía, respondió simplemente, cerrando la puerta y moviéndose más adentro de la habitación. Por favor, siéntate. Se acomodaron en la zona de asientos. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. De cerca, Sofía pudo ver los sutiles cambios que el tiempo había producido. Líneas finas alrededor de sus ojos, una pequeña cicatriz cerca de su ceja derecha que no estaba allí antes, una cierta cautela detrás de su comportamiento confiado. Gracias por venir, dijo finalmente Alejandro. No estaba seguro de si lo harías. La curiosidad puede ser un motivador poderoso, respondió Sofía, especialmente cuando alguien que desapareció de tu vida de repente reaparece y afirma haberte estado siguiendo. Alejandro se encogió ante su franqueza. Me lo merezco, y mucho más. ¿Por qué te fuiste, Alejandro? La pregunta que la había atormentado durante 15 años finalmente se derramó. Un día estábamos planeando nuestro futuro, y al siguiente simplemente te habías ido. Sin despedida, sin explicación. Tus padres solo decían que te habías transferido a una escuela fuera del estado. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana,
dándole la espalda. Mi padre me dio un ultimátum, dijo, después de una larga pausa. Terminar contigo o ser desheredado por completo, sin fondo universitario, sin contactos. Nada. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Por mi culpa? Pero a tus padres siempre les caí bien. Lo hicieron, pero tenían otros planes para mi futuro. Se dio la vuelta para mirarla. Su expresión sombría. El día antes de que desapareciera, mi padre recibió una oferta de su amigo más antiguo, Carlos del Prado. ¿Lo recuerdas? Sofía asintió. Los del Prado eran una de las familias más ricas de Madrid, con generaciones de influencia en el desarrollo inmobiliario. Su hija, Isabel, había estado en su clase. Bonita, popular y perpetuamente desinteresada en lo académico. Mi padre y Carlos habían arreglado que Isabel y yo saliéramos en la universidad, con el entendimiento de que eventualmente llevaría al matrimonio, fusionando las fortunas y los contactos de los Benítez y los del Prado. Su boca se torció amargamente. Un acuerdo comercial disfrazado de preocupación paternal. ¿Y simplemente aceptaste sin siquiera decírmelo? Sofía no pudo evitar que el dolor se filtrara en su voz. No, dijo Alejandro con firmeza. Me negué. Le dije que te amaba, que teníamos planes. Fue entonces cuando amenazó con desheredarme por completo, pero aún así no me moví. Se pasó una mano por el cabello, un gesto tan familiar que le dolía el corazón a Sofía. Luego te amenazó a ti. ¿A mí? Susurró Sofía. Tu beca para la escuela de cocina, la posición de tu padre. Dejó muy claro que si no cumplía, se aseguraría de que lo perdieras todo. Los ojos de Alejandro contenían un dolor que parecía fresco, incluso después de 15 años. Mi padre estaba en la junta directiva de ambas instituciones. Tenía la influencia para hacer exactamente lo que amenazó. Sofía sintió que la sangre se le drenaba del rostro. ¿Así que te fuiste para protegerme? Me enviaron a un internado en Suiza al día siguiente, sin teléfono, sin acceso a internet, sin forma de contactarte. Mi padre controlaba todo. Su voz se endureció. Cuando intenté escribirte, mis cartas fueron interceptadas. Cuando intenté llamar desde el teléfono de un compañero de clase, mi padre hizo que cambiaran tu número. La mente de Sofía se aceleró. Las piezas encajaban en su lugar. Su beca inexplicablemente revocada, que había sido misteriosamente reinstalada meses después de la desaparición de Alejandro. El ascenso sorpresa de su padre, más o menos al mismo tiempo. Pensé que me estaban castigando, dijo en voz baja. Durante meses me pregunté qué había hecho mal, por qué no era lo suficientemente buena. Alejandro se arrodilló ante su silla, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el arrepentimiento profundamente grabado en sus facciones. Lo eras todo, Sofía. Fuiste la razón por la que luché para salir del control de mi padre. Cada edificio que he diseñado, cada empresa que he construido, fue todo para ganar suficiente poder para que nunca pudiera amenazarnos a ninguno de los dos de nuevo. 15 años, Alejandro, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Podrías haber encontrado una manera de hacérmelo saber una vez que estuviste libre de él. Cuando me establecí, habían pasado 5 años. Te busqué, vi que estabas comprometida. Su rostro se ensombreció. Con tu exnovio. Pensé que había seguido adelante, encontrado la felicidad. No quería interrumpir tu vida. Sofía se estremeció al oír a su exnovio. Nosotros rompimos hace 3 años. Lo sé, admitió Alejandro. Te he seguido de cerca, Sofía, no como un acosador, añadió rápidamente, al ver la expresión de ella. Pero necesitaba saber que estabas bien. Cuando me enteré del diagnóstico de tu padre, de que habías renunciado a tus sueños de pastelería para cuidarlo, quise ayudar,
pero no sabía cómo reentrar en tu vida sin parecer como un multimillonario que aparece para salvar el día, sugirió Sofía, con un toque de amargura en su voz. Algo así, reconoció con una sonrisa de pesar. Entonces, ¿por qué ahora?, preguntó Sofía. ¿Por qué contactarme después de todo este tiempo? Alejandro regresó a su asiento, inclinándose hacia adelante con una intensidad que le recordó al chico apasionado que ella había conocido. 2 razones. Primero, mi padre murió el mes pasado. Lo siento, dijo Sofía automáticamente, aunque por la expresión de Alejandro se dio cuenta de que su relación nunca se había curado. No lo sientas. Su muerte me liberó de la última de sus influencias. Pero lo más importante, me llevó a descubrir algo. Alejandro extendió la mano para coger una carpeta de la mesa de centro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el jardín del chef nunca parece tener problemas, incluso cuando otros restaurantes de la zona cierran? Sofía frunció el ceño, confundida por el cambio de tema. El señor Moreno es un buen hombre de negocios. Trata bien a su personal. Mantiene altos estándares. Cierto, pero hay algo más. Alejandro le entregó la carpeta. El jardín del chef ha tenido un inversor silencioso desde 1993. Alguien que proporcionó capital con expectativas de rendimiento mínimas, que ayudó al restaurante a superar las recesiones económicas sin llevarse nunca el crédito. Sofía abrió la carpeta para encontrar documentos legales de El Jardín del Chef con un nombre resaltado en amarillo. Mateo Vega. Su padre. Eso es imposible, susurró Sofía. Mi padre era profesor. Nunca tuvo esa clase de dinero. No lo tuvo, asintió Alejandro. El dinero provino de mi abuelo, el padre de mi madre. Lo estableció a nombre de tu padre antes de morir. Mi padre lo mantuvo oculto de mí hasta hace poco. Parece que nuestras familias han estado conectadas por más tiempo de lo que cualquiera de nosotros sabía. Sofía luchó por procesar esta revelación. ¿Pero por qué tu abuelo invertiría en El Jardín del Chef? ¿Y por qué usaría el nombre de mi padre? Alejandro tomó una respiración profunda. Porque El Jardín del Chef fue donde mi abuelo conoció por primera vez a tu abuela, y donde años más tarde, mi madre conoció por primera vez a tu padre. Sofía lo miró fijamente. Las piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía lentamente encajaban en su lugar. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? Nuestros padres eran hermanastros, Sofía. Mi madre y tu padre crecieron juntos después de que mi abuelo se casara con tu abuela. No estaban relacionados por sangre, pero eran familia. Los ojos de Alejandro la miraron fijamente. Y mi padre odiaba la conexión con tu familia, que consideraba por debajo de nosotros socialmente. Por eso estaba tan decidido a separarnos, no solo para asegurar una alianza comercial con los del Prado, sino para cortar el último lazo entre las familias. Sofía se sintió mareada por las implicaciones. ¿Mi padre sabía de esto? No lo sé, admitió Alejandro. Pero hay más. Cuando mi padre murió, descubrí que el nombre de tu padre está en varias otras inversiones, todas rentables, todas gestionadas por la firma de mi padre, presumiblemente como una retorcida forma de conciencia. Incluyendo, hizo una pausa, un fideicomiso designado específicamente para un negocio de pastelería. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Una pastelería? Una suma considerable, Sofía, legalmente tuya para reclamar. Lo suficiente para abrir esa pastelería con la que siempre soñaste y para proveer el cuidado de tu padre en las mejores instalaciones médicas del país. Alejandro se inclinó hacia adelante. Regresé para arreglar las cosas, para darte lo que debería haber sido tuyo todo el tiempo. Y dudó. La vulnerabilidad brilló en su rostro. Para ver si había alguna posibilidad de que nosotros... Un golpe seco lo interrumpió.
La recepcionista asomó la cabeza. Lo siento, señor Benítez, pero su cita de las 3 está aquí. Los inversores de Singapur. Alejandro asintió, claramente frustrado por el momento. Dile que estaré con ellos en breve. Después de que la recepcionista se retiró, se volvió hacia Sofía. Tengo que tomar esta reunión. Ha estado programada durante meses, pero no hemos terminado de hablar. Por favor, ¿podemos continuar esta conversación en la cena de esta noche? Sofía se aferró a la carpeta que contenía revelaciones que amenazaban con volcar todo lo que había creído sobre su vida. Necesito tiempo, Alejandro, para procesar todo esto, para hablar con mi padre. La comprensión cruzó su rostro. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Garabateó algo en una libreta y arrancó la página. Este es mi número personal. Llámame cuando estés lista para hablar de nuevo. Cuando Sofía se levantó para irse, aún aturdida por todo lo que había aprendido, Alejandro le tocó suavemente el brazo. Solo quiero que sepas que, decidas lo que decidas sobre el dinero, sobre las inversiones de tu padre, no cambia lo que vine a decirte. Nunca dejé de amarte, Sofía Vega. Ni un solo día en 15 años. Sofía se sentó frente a su padre en su pequeña mesa de cocina, la carpeta que Alejandro le había dado abierta entre ellos. Las manos de Mateo temblaban ligeramente mientras examinaba los documentos. Su rostro, una mezcla compleja de emociones. «Papá», preguntó Sofía suavemente, «¿sabías algo de esto? ¿La conexión con los Benítez? ¿Las inversiones?» Mateo cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, tenían una resignación que le dijo a Sofía la verdad, incluso antes de que hablara. «Sabía algo de eso», admitió Mateo en voz baja. «No sobre el jardín del chef o estas otras inversiones, pero sí, sabía que tu padre y la madre de Alejandro crecieron juntos como hermanastros». «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Sofía, tratando de evitar que la acusación se filtrara en su voz. «¿Incluso cuando Alejandro y yo estábamos saliendo en el bachillerato?» Mateo tomó su té, ganando tiempo. «Tu padre me hizo prometer que nunca hablaría de ello. El altercado entre él y los Benítez ocurrió mucho antes de que nacieras. Cuando llegaste a casa hablando de un chico llamado Alejandro Benítez, casi te lo dije entonces, pero...» Se quedó en silencio. «¿Pero qué?» «Eras tan feliz, cariño, y pensé que tal vez era una señal de que el pasado podía ser sanado». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Entonces Alejandro desapareció, y tenías el corazón tan roto. Sospeché que el padre de Alejandro tenía algo que ver, pero no tenía pruebas. Sofía se recostó en su silla, absorbiendo esta revelación. «Así que sabías que el padre de Alejandro era capaz de separarnos, y aún así no me dijiste la verdad». «Estaba tratando de protegerte», dijo Mateo, extendiendo la mano hacia la de Sofía. «El padre de Alejandro era un hombre poderoso y vengativo. Tu padre se le enfrentó una vez, y le costó todo. No pude soportar verte herida aún más de lo que ya estabas». Sofía retiró su mano. «Entonces, en cambio, me dejaste pasar 15 años culpándome, pensando que no era lo suficientemente buena para que Alejandro se quedara. Lo siento, Sofía. Quizás tomé la decisión equivocada». Mateo volvió a mirar los documentos. «Pero estas inversiones... No tenía idea de que la abuela había arreglado algo así a través del padre de Alejandro». «La abuela era tu madrastra, ¿verdad?», aclaró Sofía, tratando de desenredar las complicadas conexiones familiares. Mateo asintió. «La abuela amaba a tu padre como a su propio hijo. Cuando el padre de Alejandro intentó cortar todos los lazos con tu padre después de que se casara conmigo, un profesor sin posición social, la abuela debió haber establecido estas inversiones como una forma de asegurarse de que estaríamos cuidados.
Sofía procesó esta información. Una nueva pregunta se formaba. Pero si la abuela estaba de nuestro lado, y el abuelo de Alejandro también, ¿por qué el padre de Alejandro odiaba tanto a nuestra familia? Mateo suspiró pesadamente, pareciendo de repente más viejo. Porque tu padre me eligió a mí sobre la vida que su padre había planeado para él. Los Benítez y los del Prado han sido aliados comerciales durante generaciones. El padre de Alejandro había arreglado que tu padre se casara con la familia del Prado, tal como más tarde intentó hacer con Alejandro. ¿Tu padre también iba a casarse con una del Prado?, preguntó Sofía, sorprendida. La tía de Isabel del Prado, Patricia. Tu padre se negó, dejó el negocio familiar y se casó conmigo en su lugar. La sonrisa de Mateo era agridulce. El padre de Alejandro nunca lo perdonó por elegir el amor sobre el deber a la familia. Los paralelismos con la historia de Alejandro eran inconfundibles. La historia casi se había repetido, excepto que Alejandro se había visto obligado a tomar una decisión diferente a la que había tomado su padre. «Hay algo más que deberías saber», dijo Mateo con vacilación. «La razón por la que nunca te presioné para que persiguieras a Alejandro después de que se fuera. Tu padre tomó una decisión similar a la que aparentemente hizo Alejandro. ¿Qué quieres decir? Antes de que nos casáramos, tu padre inicialmente rompió conmigo. Dijo que nunca podría funcionar entre nosotros». Los ojos de Mateo se volvieron distantes con el recuerdo. 6 meses después, regresó. Me dijo que había sido un tonto, que nada importaba más que estar conmigo. Fue solo años después que descubrí que había sido amenazado por el padre de Alejandro, que se había alejado para proteger mi carrera docente. Sofía sintió que se le apretaba la garganta. «De tal palo, tal astilla. Quizás», asintió Mateo suavemente. «Pero hay una diferencia crucial. Tu padre regresó después de 6 meses. Alejandro esperó 15 años. Es mucho tiempo para albergar sentimientos, Sofía. La gente cambia. El chico que amabas podría no ser el hombre que regresó». «Lo sé, papá». Sofía se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña cocina. «¿Pero qué hay de todo este dinero? ¿El fideicomiso para una pastelería? ¿El cuidado médico de tu padre? No podemos simplemente ignorarlo». «Podemos si viene con condiciones», dijo Mateo con firmeza. «No voy a permitir que cambies tu corazón por seguridad financiera». «¿Y si no las tiene? Si Alejandro realmente solo quiere enmendar un error?» Mateo estudió a su hija con atención. «¿Todavía sientes algo por él después de todo este tiempo?» Sofía dejó de caminar. «No lo sé. Tal vez solo tengo curiosidad por lo que pudo haber sido». Se pasó una mano por el cabello con frustración. «Todo está pasando tan rápido. Ayer era solo un recuerdo doloroso. Hoy está ofreciendo respuestas y soluciones a problemas que he estado enfrentando sola durante años. Entonces tal vez necesitas más información antes de decidir algo», sugirió Mateo razonablemente. «Habla con él de nuevo, pero esta vez ve con los ojos abiertos». El bar de lujo del Ritz-Carlton estaba lleno de profesionales después del trabajo cuando Sofía llegó la noche siguiente. Vio a Alejandro de inmediato, sentado solo en una mesa de la esquina, revisando su reloj. Levantó la vista cuando ella se acercó. Su rostro se iluminó con alivio. «¿Viniste?», dijo, poniéndose de pie para saludarla. «No estaba seguro de que lo harías después de soltarme tanto ayer». Sofía se deslizó en la silla frente a él. «Tuve una larga conversación con mi padre». «¿Y?», preguntó Alejandro, su expresión cuidadosamente neutral. «Confirmó partes de tu historia. Sabía sobre la conexión familiar, pero no sobre las inversiones». Sofía se encontró con su mirada directamente. «También me dijo algo interesante sobre mi padre, que tomó la misma decisión que tú, eligiendo irse para proteger a alguien que amaba».
Alejandro asintió lentamente. Tu padre fue más valiente que yo. Encontró el camino de regreso a tu madre mucho antes. ¿Por qué tardaste tanto, Alejandro? Sofía le hizo la pregunta que la había estado quemando desde ayer. Una vez que fuiste financieramente independiente, libre del control de tu padre, ¿por qué esperar? Alejandro le hizo una señal a un camarero y pidió bebidas antes de responder. La respuesta simple: miedo. La miró con cruda honestidad. Para cuando establecí mi primera firma de arquitectura exitosa a los 25 años, estabas comprometida. Parecías feliz, estable. Me dije a mí mismo que no tenía derecho a interrumpir la vida que habías construido. La respuesta complicada: necesitaba estar seguro de que podía protegerte de mi padre. No era suficiente tener éxito. Necesitaba ser más poderoso que él, para asegurarme de que nunca pudiera amenazarte de nuevo. Los ojos de Alejandro se endurecieron. Eso tomó tiempo. Construir un imperio financiero que pudiera resistir cualquier cosa que él pudiera lanzar. Construir una red de aliados que pudiera neutralizar su influencia. El camarero regresó con sus bebidas, y Sofía tomó un sorbo de su vino. Así que todo esto, gesticuló vagamente. La compañía, los miles de millones. Todo se trataba de vengarse de tu padre, de demostrarle algo. No de demostrar, de proteger, corrigió Alejandro. Todo lo que he construido ha sido con un solo propósito: crear una fortaleza tan fuerte que nadie, ni mi padre, ni los del Prado, ni nadie, pudiera interponerse entre nosotros de nuevo. Eso es, Sofía luchó por encontrar las palabras, o la cosa más romántica, o la más inquietante que he escuchado. Un toque de sonrisa cruzó el rostro de Alejandro. Tal vez sean ambas. No fingiré que tomé todas las decisiones correctas, Sofía, pero cada decisión, cada sacrificio, me llevó de vuelta a ti. Antes de que Sofía pudiera responder, un alboroto en el bar llamó su atención. Un grupo de hombres bien vestidos había entrado, riendo ruidosamente. Uno de ellos vio a Alejandro y lo saludó con entusiasmo antes de dirigirse hacia ellos. «¡Benítez! Pensé que eras tú», exclamó el hombre, dándole una palmada en el hombro a Alejandro. Me enteré del acuerdo con los del Prado. Un movimiento audaz, amigo mío, muy audaz. La expresión de Alejandro se mantuvo agradable, pero Sofía notó una tensión repentina en su postura. Gracias, Ricardo. Sofía, este es Ricardo Romero, uno de nuestros inversores. Ricardo, Sofía Vega, una vieja amiga. Los ojos de Ricardo se deslizaron sobre Sofía con una evaluación casual. Un placer. No dejes que te interrumpa en tu puesta al día. Le guiñó un ojo discretamente a Alejandro. Pero el equipo está celebrando la adquisición de los del Prado esta noche. Si quieres unirte a nosotros más tarde. Lo dejaré pasar, gracias, respondió Alejandro con suavidad. Dales mis saludos a todos. Después de que Ricardo se unió a su grupo, Sofía levantó una ceja. ¿Adquisición de los del Prado? ¿Como en la familia de Isabel del Prado? Alejandro se movió incómodamente. No es lo que parece. ¿Entonces qué es? Presionó Sofía. He estado comprando del Prado Holdings durante los últimos 5 años, admitió Alejandro. Sistemáticamente, en silencio. La semana pasada completé la adquisición de su empresa de desarrollo insignia. Sofía lo miró fijamente. ¿Destruiste la compañía de la familia con la que tu padre quería que te casaras? No la destruí, la transformé, corrigió Alejandro. El modelo de negocio de los del Prado era obsoleto. Se centraba en desarrollos de lujo que desplazaban a las comunidades existentes. He redirigido sus recursos hacia viviendas asequibles y vecindarios de ingresos mixtos. Todavía me suena a venganza, observó Sofía. Estrategia de negocios, replicó Alejandro. Aunque un destello de algo en sus ojos sugirió que ella
no estaba del todo equivocada. La adquisición pone a Innovaciones Arquitectónicas Benítez en una posición para remodelar el desarrollo urbano en todo el noreste, incluyendo, se inclinó hacia adelante, crear espacios para pequeños negocios con precios fuera de los vecindarios que se gentrifican. Negocios como pastelerías. Sofía sintió que su pulso se aceleraba. «Me estás manipulando. Te estoy ofreciendo una oportunidad», respondió Alejandro. «El dinero de ese fideicomiso es tuyo independientemente de lo que decidas sobre mí. Las inversiones de tu padre son legalmente suyas, sin condiciones. Pero sí, mentiría si dijera que no esperaba que saber lo que he construido, lo que podríamos construir juntos, pudiera influir en tus sentimientos». Sofía tomó otro sorbo de vino, estudiándolo sobre el borde de su copa. «Háblame de Isabel del Prado». Alejandro parpadeó, sorprendido por el cambio de dirección. «¿Qué pasa con ella? ¿Saliste con ella como quería tu padre? ¿Te casaste con ella?» «No», respondió Alejandro con firmeza. «Nunca me casé con nadie». «Pero saliste con ella», persistió Sofía, sintiendo que había más en la historia. Alejandro suspiró. «Brevemente, cuando tenía poco más de 20 años. Mi padre todavía controlaba la mayor parte de mi fondo fiduciario. Necesitaba seguir el juego hasta que pudiera acceder a mi herencia por completo». Su expresión se oscureció. «Cuando finalmente terminé con ella, comenzó a salir con Tomás Romero casi de inmediato, un arquitecto talentoso que previamente había perdido varios contratos importantes con mi firma». «¿Atacaste su negocio?» «Sí», admitió Alejandro. «Me convencí a mí mismo de que estaba justificado, que solo estaba con Isabel como un movimiento de negocios en mi contra. Usé cada ventaja para socavar su compañía, finalmente obligándolo a venderme su firma en apuros por una fracción de su valor. Y luego se suicidó», dijo Sofía en voz baja. El rostro de Alejandro se contorsionó de dolor. 6 meses después. Para entonces ya había descubierto que él realmente amaba a Isabel, que su relación no tenía nada que ver con negocios o venganza en absoluto. Tragó con dificultad. Después de su muerte, encontré cartas que le había escrito a ella, declaraciones de amor apasionadas y sinceras que me recordaron cómo me sentía por ti. Fue una llamada de atención. «Así que cambiaste tu enfoque, te convertiste en el multimillonario filántropo». «Traté de canalizar mis recursos hacia algo positivo», dijo Alejandro. «Viviendas asequibles, desarrollo comunitario, iniciativas de sostenibilidad, cosas que marcarían la diferencia, cosas que pensé que te habrían enorgullecido. Mientras seguías destruyendo sistemáticamente el negocio familiar de los del Prado», señaló Sofía. «Sí», reconoció Alejandro, sin intentar justificarlo. «La muerte de mi padre debería haber terminado esa vendetta. En cambio, la aceleré, finalizando la adquisición, porque finalmente me sentí libre de regresar a ti, y quería cerrar ese capítulo por completo». Sofía lo estudió, al hombre que había construido un imperio, destruido vidas y remodelado una industria, todo mientras afirmaba amarla. ¿Alguna vez consideraste que podría no querer nada de esto? ¿Que el chico que amaba a los 18 años quería crear, no destruir? «Todos los días», dijo Alejandro en voz baja, pero no podía encontrar el camino de regreso a ese chico. «No sin ti». Dio un paso vacilante hacia ella. «He cometido errores terribles, Sofía. No lo negaré ni intentaré excusarlos, pero al verte de nuevo, al estar cerca de ti, siento que tal vez puedo encontrar el camino de regreso a quien se suponía que debía ser. Quienes se suponía que debíamos ser». A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. «No puedes basar tu redención en mí, Alejandro. Eso no es justo». «Tienes razón», asintió, parpadeando para contener sus propias lágrimas. «No lo haré.
Quieras o no que esté en tu vida, ya estoy tomando medidas para enmendar las cosas, empezando con la Fundación Romero para Jóvenes Arquitectos que establecí el año pasado. No mencionaste eso antes, porque no borra lo que hice, dijo Alejandro simplemente. Nada puede traer de vuelta a Tomás o deshacer el dolor que causé, pero puedo intentar honrar su talento apoyando a otros como él. Una voz suave desde la puerta los interrumpió. Sofía, ¿está todo bien? Mateo Vega estaba allí, su frágil figura apoyada en un bastón, pero sus ojos agudos mientras evaluaba a Alejandro. Señor Vega, dijo Alejandro, enderezándose. Es bueno volver a verlo. La expresión de Mateo permaneció neutral. ¿Lo es? La última vez que nos vimos estaba rompiendo el corazón de mi hija. Papá, comenzó Sofía, pero Alejandro la interrumpió suavemente. Tiene razón, dijo. Y les debo una disculpa que tiene 15 años de retraso. Siento el dolor que causé a su familia. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarme a mi padre, como lo hizo el padre de Sofía. Mateo lo estudió por un largo momento. El padre de Alejandro era un oponente formidable. Mi esposo pagó un alto precio por desafiarlo. Lo sé, reconoció Alejandro. Perdió su puesto en la firma de Benítez, su posición social, su herencia, pero ganó algo mucho más valioso. Miró a Sofía. Un amor que era real, una familia construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación y el control. Algo en la expresión de Mateo cambió. ¿Te pareces a tu madre? Ella entendió la diferencia. ¿Conoció a mi madre?, preguntó Alejandro, sorprendido. Nos vimos un par de veces hace años, respondió Mateo. En el funeral de tu abuelo, y una vez cuando ella vino a ver a tu padre en la recepción de nuestra boda, me dijo que envidiaba mi valor para elegir el amor sobre la seguridad. Una triste sonrisa tocó los labios de Mateo. Siempre pensé que ella era la valiente, quedándose en un matrimonio sin amor para proteger a su hijo. Sofía observó este intercambio con una creciente comprensión. La enredada historia entre sus familias había dado forma a todas sus vidas de maneras que solo ahora comenzaba a comprender. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente, atrayendo la atención de ambos. Alejandro se volvió hacia ella, su expresión abierta y vulnerable. Eso depende de ti, Sofía. El fideicomiso para tu pastelería, las inversiones de tu padre. Esas son tuyas de todos modos. Ya he hecho los papeles para transferir todo a sus nombres, sin condiciones. ¿Y nosotros?, preguntó Sofía en voz baja. ¿Qué esperas de ahí? Una segunda oportunidad, respondió simplemente. No para retomar donde lo dejamos, somos personas diferentes ahora, sino una oportunidad para volver a conocernos, para ver si todavía hay algo que valga la pena construir entre nosotros. Mateo se aclaró la garganta. Creo que les daré algo de privacidad. Alejandro, antes de irme, ¿sabías que tu madre me dejó una carta antes de morir? La sorpresa de Alejandro fue evidente. No, no lo sabía. Me pidió que te cuidara si alguna vez encontrabas el camino de regreso a Sofía, que te recordara que el legado de los Benítez no se trata de riqueza o poder, sino de crear espacios donde el amor pueda florecer. Los ojos de Mateo lo miraron fijamente. No olvides ese legado de nuevo. Con eso, se dio la vuelta y lentamente regresó a su dormitorio, dejando a Sofía y Alejandro solos una vez más. No sé si puedo confiar en ti, admitió Sofía después de un momento de silencio. El chico que amaba y el hombre en el que te has convertido parecen mundos aparte. Lo entiendo, dijo Alejandro. La confianza tiene que ganarse. Me gustaría tener la oportunidad de ganarme la tuya de nuevo, un día a la vez. Si digo que no, si tomo el dinero para el cuidado de mi padre y mi pastelería,
pero te pido que nos dejes en paz. El dolor cruzó su rostro, pero él asintió. Entonces respetaré tu decisión. Los fondos son tuyos de cualquier manera. No usaré el dinero para manipularte de la forma en que mi padre lo usó para controlarme. Sofía respiró hondo, tomando su decisión. Necesito tiempo, Alejandro. No años, sino tiempo. Para procesar todo, para que el tratamiento de mi padre se encamine, para pensar en lo que realmente quiero. Por supuesto, asintió de inmediato. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero, continuó Sofía, buscando cuidadosamente su camino a través de sus emociones en conflicto. No estoy diciendo que no a esa segunda oportunidad. Solo, no todavía. La esperanza iluminó sus ojos. Puedo trabajar con no todavía. Mientras tanto, dijo Sofía, me gustaría ver los planes de la Fundación Romero y los proyectos de viviendas asequibles. Quiero entender al hombre en el que te has convertido. Todo él. No solo las partes que crees que me complacerán. La sonrisa de Alejandro era tentativa pero genuina. Me gustaría eso. Y tal vez podrías contarme sobre tus ideas de pastelería, el sueño que tuviste que dejar en suspenso. Eso también me gustaría. Sofía se encontró sonriendo de nuevo. 6 meses después. Sofía ajustó el gran cartel de inauguración que colgaba sobre la puerta de la panadería Dulces Raíces. La luz del sol de la mañana atrapando el sencillo anillo de compromiso en su mano izquierda. El modesto local en la planta baja de un desarrollo de viviendas de ingresos mixtos de innovaciones arquitectónicas. Benítez se había transformado en un espacio cálido y acogedor, lleno del aroma de pan y pasteles recién hechos. Detrás de ella, Mateo supervisaba la disposición de las mesas y sillas. Su salud había mejorado notablemente después de un tratamiento especializado en el centro oncológico líder del país. La terapia experimental, financiada por sus inversiones largamente ocultas, había detenido la progresión de la enfermedad y restaurado gran parte de su energía. ¿Nerviosa?, preguntó una voz familiar cuando Alejandro se acercó, llevando un ramo de flores silvestres, como las que había recogido para ella en su primera cita a los 18 años. Aterrorizada, admitió Sofía con una risa, pero del tipo bueno de aterrorizada. Los residentes ya están haciendo fila, señaló, asintiendo hacia la pequeña multitud que se reunía en la acera. Se ha corrido la voz sobre tus pruebas de pasteles. Sofía se apoyó en él brevemente, extrayendo fuerza de su sólida presencia. Los últimos 6 meses habían sido un viaje de redescubrimiento para ambos. Ella había visto a Alejandro trabajar para enmendar sus acciones pasadas, redirigiendo sus considerables recursos e influencia hacia la construcción de una comunidad genuina. Y él la había apoyado incondicionalmente mientras ella desarrollaba su concepto de pastelería, ofreciendo consejos cuando se le pedían, pero nunca intentando controlar el proceso. Su relación había evolucionado lentamente, deliberadamente, construida sobre la honestidad y un propósito compartido en lugar de la desesperada intensidad de su amor adolescente o la obsesiva fijación de los años intermedios de Alejandro. El compromiso era reciente y la boda todavía estaba a 1 año de distancia, pero Sofía ya no dudaba de los cimientos que estaban creando juntos. ¿Viste la sección de negocios de hoy?, preguntó Alejandro, entregándole el periódico que llevaba escondido bajo el brazo. Sofía escaneó el titular. La iniciativa del Prado Benítez lanza un fondo de vivienda. La fotografía que la acompañaba mostraba a Alejandro dándose la mano con Isabel del Prado, ambos con un aspecto cautelosamente optimista. Todavía no puedo creer que aceptara trabajar contigo, se maravilló Sofía. Resulta que compartimos más terreno en común de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta, respondió Alejandro.
Una vez que dejé de intentar destruir el legado de su familia y comencé a honrarlo, Isabel demostró ser una aliada valiosa. ¿Y la familia de Tomás? No pudo evitar preguntar Sofía. La tensión persistente entre Alejandro y su ex, casi prometido, había sido un hilo complicado en su historia. Todavía mantienen su distancia, pero han aceptado unirse a la Junta de la Fundación Romero el próximo año. La expresión de Alejandro se volvió pensativa. Algunas heridas tardan más en sanar, pero es un comienzo. Mateo se acercó, ajustando su nueva peluca, un elegante corte bob que lo hacía parecer años más joven. El alcalde acaba de llegar. ¿Estamos listos para hacerlo oficial? Sofía miró a su alrededor, a la pastelería con la que había soñado durante tanto tiempo. Un espacio que proporcionaría productos horneados artesanales a los clientes que pagaban y capacitación laboral a los residentes de las unidades de vivienda asequibles de arriba. Un negocio construido sobre su talento y visión, pero hecho posible por la enredada historia de dos familias cuyos caminos finalmente habían convergido en armonía en lugar de conflicto. «Estamos listos», dijo con confianza, extendiendo la mano hacia la de Alejandro, mientras se preparaban para dar la bienvenida a sus primeros clientes. Mientras cortaba la cinta y la multitud aplaudía, Sofía vio una fotografía familiar enmarcada en la pared detrás del mostrador. Dos adolescentes junto a un lago, abrazados, sus rostros iluminados por las posibilidades. Junto a ella colgaba una imagen más nueva. Sofía y Alejandro en la inauguración del Centro Comunitario de Artes Romero. Sus expresiones más templadas por la experiencia, pero no menos esperanzadoras. Hay promesas que tardan más en cumplirse que otras. Algunos caminos divergen antes de encontrar el camino de regreso. Y a veces, reflexionó Sofía mientras daba la bienvenida a la comunidad, a su panadería, los encuentros más inesperados pueden conducir a los comienzos más hermosos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre lo que más te gustó de esta historia. Hasta la próxima. Konku.